de hacer, solo es una integral. Y aquí, digamos, la clave era reconocer de que tienen que realizar la sustitución trigonométrica. X es igual a 4 por seno de teta. De X va a ser igual a 4 por coseno de teta. Y algo que les puede ayudar un montón, que digamos vi que un problema que tenía Osman. Osman sustituyó aquí el X y le quedó 16 menos 16 seno al cuadrado de teta. Pueden hacer eso, pero ya saben que eso les da coseno al cuadrado y la raíz cuadrada de coseno al cuadrado les da ya solo el coseno. Entonces, Se desenfocó la cámara, Cristian. ah, gracias por avisarme. Ahí estamos. Entonces, digamos, lo que vamos a tener es que la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado es igual a 4 por coseno de teta. Y todo esto se debe, digamos, porque en este caso tengo un triángulo con hipotenusa de 4, con hipotenusa de 4, cateto puesto x, y mi cateto adyacente va a ser la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Entonces, cuando relacionen el cateto adyacente dividido la hipotenusa, les da coseno. Entonces, aquí estoy trazando el triángulo porque nos va a servir para terminar de integrar este problema. Entonces, aquí lo que sucede es que tengo 64 seno al cubo de teta dividido 4 por coseno de teta y el de x que es igual a 4 por coseno de teta. Entonces, como pueden ver, estos dos términos se cancelan de manera fortuita y solo nos queda este integral. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque aquí no puedo decir que esto es seno a la cuarta partido 4 porque no tengo un término coseno. Entonces, lo que voy a tener que hacer para poder integrar esto es este seno al cubo lo voy a tener que reescribir como seno por seno al cuadrado. Entonces, ahorita voy a continuar reescribiendo esta integral. Seno al cubo de teta es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta por seno de teta por de teta. Entonces ya cuando llegamos a este punto ya puedo decir aquí que u es igual a coseno y la derivada de coseno es, vamos a poner aquí menos du, es igual a seno de teta por de teta. Entonces lo que va a pasar, todo esto es menos de u y aquí nos queda 1 menos u al cuadrado. Entonces tengo menos 1 más u al cuadrado por du. Lo podrían haber puesto como 1 menos u al cuadrado y sacar el signo menos afuera de la integral. Eso está bien, ahí no hay ningún problema. Entonces ya ahorita en este momento ya puedo empezar a integrar esta función. Ahora yo vi que en el caso de Daniela se le olvidó partir el seno al cubo como seno al cuadrado por seno. Eso era clave en este problema. Entonces aquí tengo menos u más un tercio por u al cubo más c. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar de u a coseno. Menos coseno de teta más un tercio coseno al cubo de teta más c. Entonces, y luego, digamos, Osman puso una solución en cierta forma correcta. Osman lo que dijo, bueno, como x es igual a 4 por seno de teta, dijo que, entonces teta es igual seno inverso de x partido 4. Eso, digamos, está bien, pero generalmente eso lo hacemos si aquí solo nos hubiera quedado teta. Si solo nos queda teta, sí tratamos de usar las funciones trigonométricas inversas. Cristian, solo que es ¿Sí? 64. Sí. Se me olvidó el 64. Entonces aquí yo creo que solo voy a hacer algo. Entonces aquí integré seno al cubo. Entonces vamos a poner 64 por la integral de seno al cubo de teta por de teta es igual a menos 64 coseno de teta más 64 dividido 3 coseno al cubo de teta más c. Entonces así es como lo puedo resolver para... Pero vieron que aquí el enfoque era integrar seno al cubo, el 64 solo se multiplicaba.
Entonces, digamos, ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar coseno de teta. Y aquí lo tengo. O mejor aún, si quiero utilizar este triángulo rectángulo, coseno de teta sería K. Entonces la parte de en medio es Ocatoa. Entonces aquí tendría cateto adyacente dividido hipotenusa. Y aquí literalmente pueden sustituir el valor de coseno de teta K y este valor elevarlo al cubo. Y con eso, digamos, ya terminaríamos. Entonces, Es algo diferente. Sí, así vi Daniela, es que lo que vi es que como que integraste, dijiste que el integral de seno al cubo de teta es igual a 1/3 de coseno al cubo de teta. Entonces... Sí, cabal. Entonces, eso, o sea, obviamente está mala, pero mi pregunta es de que cuando tengo un seno a la 3, básicamente es como los problemas del parcial 2, por así decirlo. Sí, aquí tengan mucho cuidado. Este parcial no es acumulativo, pero el tema de sustitución trigonométrica, desafortunadamente, tenemos varias integrales trigonométricas del segundo parcial. Entonces ahí, digamos, solo tengan presente que sí van a haber algunos temas del segundo parcial que van a aparecer en el tercero. Cristian, disculpa, Sí. tal vez una pregunta tonta. Ajá. Pero entonces, ¿por qué estaría malo de un solo integrarlo cuando está el 64, la integral de seno al cubo de teta? No, eso no está malo. Eso en realidad, digamos, era lo mejor que podían haber hecho. Poner aquí 64, 64, 64, 64. Yo ahorita lo tuve que poner aquí porque ya no había puesto el 64. Entonces me recordaron de que había un 64 enfrente. Después de eso solo dije, bueno, encontré seno al cubo, pero había que integrar 64 por seno al cubo, lo multiplico todo por 64. Entonces, digamos, coseno de teta es esto. Entonces, como pueden ver, este denominador 4, cuando lo dividí, cuando haga 64 dividido 4, me queda 16. Luego aquí lo que va a pasar, cuando eleve este al cubo, voy a tener un 64 dividido 64, entonces me queda 1. No era necesario que hicieran estas simplificaciones, pero yo las quiero simplificar un poco para que la respuesta se mire un poco más ordenada y más fácil de escribir. Entonces luego esta sería nuestra integral, la integral de esta función. Y esto era todo de este corto. Lo pueden escribir de varias formas. Si no simplificaron los números, no importa. Pero aquí pueden ver que lo crítico es empezar con la sustitución correcta y luego, ¿cómo se llama? De estar preparado para en algún momento realizar una integración trigonométrica. Entonces, tranquilamente en este problema pueden probarlo a hacerlo con x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Y ahí pueden ver que empiezan a surgir diferentes casos de integración trigonométrica. Entonces, parece que el laboratorio de ayer les cayó muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, si en algún momento sienten que necesitan más problemas de sustitución trigonométrica, Samuel para el otro laboratorio les puede poner uno más de estos problemas. Pero lo que pasa es que, digamos, todavía nos faltan 2 técnicas de integración por ver para que ya hayan visto todas las técnicas de integración posible. Entonces, una de ellas es integración por partes y la última va a ser fracciones parciales. Pero Cristian, perdón. ¿Sí? ¿Por qué quedan menos 16 menos x al cuadrado si es 64? Porque como coseno de teta es igual a esta raíz cuadrada dividido 4. Si lo pusiste como menos 64 por esta raíz... No, sí me quedó así. Es que yo no puse yo voy a menos 4 al cuadrado, no lo puse como... menos 4 al cuadrado es lo mismo que 16. Sí, aquí digamos hay un montón de cuestiones equivalentes. No es necesario que simplifiquen estas potencias. Entonces sí vamos a tener presente que lo pueden escribir de diferentes formas. Pero posiblemente una forma que no me gusta fue la de Osman, porque Osman escribió que coseno de teta es igual a coseno de seno inverso de x partido 4. Entonces esto sí es sumamente complicado.
Es una función que cuesta leerlo un poco. Esta por lo menos uno puede decir, esto como que es la semicircunferencia inferior de un círculo. Y aquí, bueno, esto no es un círculo, pero tiene una forma bastante cercana a un círculo. Mientras que esto... Pero eso solo lo hice así, solo para despejar el ángulo. Lo que pasa es que lo que tenías que hacer era no despejar el ángulo, sino despejar coseno de teta. Ajá. El ángulo solo lo despejamos si aquí te hubiera quedado menos 64 por teta más 64 tercios por teta al cubo. Ahí sí no hubieras necesitado utilizar la función seno inverso. Cristian, ¿Sí? disculpa que te insista en el tema. Entonces, o sea, en mi caso, lo que hice mal fue ya cuando era la integración. Sí, la integración, sí. Ok. Cristian, ¿será que después pudieras, si tenés tiempo, revisar mi corto? Es que yo recibí tutorías ayer no. He estado recibiendo tutorías los sábados y lo hice pues bajo el método que me han estado enseñando. Entonces no sé si me pudieras chequear para ver si está correcto. O sea, está correcto hasta este punto, pero ya cuando pasaste de coseno de teta a las variables x, ahí sí ya no está correcto. Ok. Sino aquí lo que te tenía que haber enseñado el tutor es cómo simplificar esta expresión coseno de seno inverso de x a la 4, que es un relajo, porque eso lo tendrías que para encontrar el valor de seno inverso de x partido 4, tendrías que trazar este triángulo rectángulo, y después de trazar este triángulo rectángulo tendrías que encontrar coseno de teta, y coseno de teta es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces yo creo que tu tutor te está complicando más que ayudando. ¿Y es un estudiante de la Marroquín o es alguien que está fuera de la universidad? Fíjate que él pues es un tutor que es auxiliar de la San Carlos. Sí, es que... Ajá. Sí, yo creo que ahí no enseñan tan bien. Ok. Sí, mejor en todo caso que Samuel te recomiende una tutora que ahí te está de auxiliar en un curso y que está interesada en algún momento en ser auxiliar en el área de matemática. Ok. Sí, mejor este tutor, si no te está confundiendo más. Y hasta vi que tu examen tenía dos páginas. Y para que llegaras al seno al cubo, te tomaste más de una página. Y eso no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que uno pueda llegar al seno al cubo de una forma relativamente rápida. Entonces, digamos, ahorita tenemos este tema. Entonces, ¿para qué nos va a servir la integración por partes? Hay varias integrales que ahorita desconocemos. Entonces, por ejemplo, no sé a qué es igual la integral del logaritmo de x. No sé a qué es igual la integral de, bueno, tangente inverso de x. Y otra cosa, también desconozco, digamos, a qué es igual la integral de x al cuadrado por e a la x. Cristian, ¿Sí? me sacó el Zoom, no te terminé de escuchar. De que, digamos, la idea para llegar al seno al cubo es que estés llegando bastante... Sí. Eso era todo. Ok. Sí, ahí te estoy hablando, digamos, para qué nos va a servir integración por partes. Entonces necesito integrar esta función, necesito integrar esta otra, esta, y tal vez una como x al cubo por seno a la x. Pero el problema es que de estas funciones conozco las derivadas, pero no sus integrales. De estas conozco la integral de x al cuadrado, la integral de a la x, pero no conozco la integral del producto de estas funciones. Entonces lo bonito es que integración por partes nos permite integrar productos de funciones. Entonces la gracia aquí, lo que vamos a hacer con la integración por partes, en algún momento una de las funciones se va a derivar y la otra se integra. Y ahorita van a ver qué significa esto. Entonces, ahorita hay una fórmula de integración por partes que les permite reescribir la integral en términos de otra. Entonces la gracia de integración por partes es que
van a tener que integrarlo como f de x por g' de x por dx. Y ahorita van a ver por qué pongo esta notación prima. Entonces la gracia aquí uno dice, bueno, aquí tengo una función u f de x. Esta función la voy a derivar. Entonces ahorita les estoy poniendo la regla, pero van a ver que la forma práctica de aplicar esta regla es más sencilla. Entonces la gracia es que digamos aquí puedo encontrar la derivada del logaritmo de x, aquí puedo encontrar la derivada de tangente inverso, y aquí en algún momento puedo derivar ya sea x al cuadrado o e a la x. Pero luego lo que hay que hacer es que hay una parte que vamos a tener que integrar. Entonces esta regla tiene un acrónimo bien bonito, u por db, y hasta tiene ahí una frase simpática para recordarse de ella. Entonces aquí tengo db. Entonces esta es una función que voy a integrar. Ahorita no se entiende mucho qué estoy haciendo. Entonces de primero aquí derivo y luego integro. Entonces la gracia es que cuando conozca la derivada de esta función y la integral de esta, lo que voy a decir es que esta integral es igual a u por b menos, y aquí pongo otra integral, pero en vez de tener u por db, voy a tener b por du. Entonces esto es como un juego de la regla del producto, es como que encuentre la regla del producto de la derivación, le pongo el signo de integral y la reescribo un poco, y luego me queda esta fórmula. Entonces aquí la gracia es que estoy reescribiendo la integral. Entonces al principio de esta forma no la puedo integrar, pero luego con esta, si tenemos fortuna, tal vez la derivada de esta función va a ser una función todavía más simple y mejor si es 1. Entonces ya uno se queda aquí posiblemente con una integral b de u más sencilla. Pero lo que sí es que vamos a tener que saber, digamos, cuál función derivamos y cuál función integramos. Entonces esta regla de integración por partes tiene, digamos, una frase bastante simpática. Una vaca, entonces esto, digamos, tenemos de que a qué es igual esta integral. Una vaca menos, y digamos el sexy se puede pensar como este símbolo de integral. Va detrás de usted. Entonces esta es una forma bien bonita de recordarse la regla de integración por partes. Igual ustedes la van a tener en el formulario. Entonces ahorita vamos a ver cómo utilizar esta fórmula. Y vamos a empezar integrando prácticamente la primera función que se resuelve con integración por partes, que es la función x por e a la x. Entonces aquí, digamos, nos tenemos que portar un poco estratégicos y en algún momento casi que adivinar uno puede decir, bueno, yo quiero que este sea u y yo quiero que este sea db. La idea es siempre que seleccionar una u que tenga derivada fácil. Y la función que se va a integrar queremos que se pueda integrar. Entonces en este caso, digamos, voy a hacer ahorita un poco como que adivinando. En algún momento ya vamos a poder anticiparnos y ver cuál es la función que se deriva y cuál es la que se integra. Entonces voy a decir que u es igual a x y db es igual a e a la x por dx. No es necesario que escriban el diferencial, pero siempre que uno mira el diferencial uno dice, tengo que integrar esta función. Entonces luego, ¿qué sucede acá? Tengo que encontrar la derivada de x. La derivada de x es 1, o simplemente 1 por dx. Cuando integro esta función, la integral de e a la x es igual a e a la x. Entonces ya, digamos, utilizo el acrónimo una vaca, x por e a la x. Entonces aquí, como pueden ver, ya integré parte de esta función. Menos sexy va detrás de usted. Entonces esto puede parecer que no hice mucho, pero sí, porque la idea, digamos, pasé una integral que no podía integrarla a esta otra integral que sí se puede. Entonces la gracia es siempre tratar de obtener una segunda integral más sencilla.
Entonces aquí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que integrar e a la x. X por e a la x menos e a la x más una constante de integración. O sea, ahí agarró las dos partes de la, Sí. de la integral, digamos. Sí. No solo la x y de ahí la... L a la x. Ok. Mire, solo se puede... No, sí, está bien. Sí, solo se puede si está multiplicándose. Solo se puede si se está multiplicando. O si tenemos estas dos funciones, que aquí parece que no hay una multiplicación, pero es que aquí desconozco completamente cuál es la integral del logaritmo de x y la integral de tangente inverso de x. Entonces, para estos problemas lo que vamos a hacer es que vamos a decir logaritmo de x por 1 por dx y tangente inverso por 1 de x, y entonces vamos a forzar a que haya aquí un producto de funciones. Pero sí, esa es la gracia, Osman. La idea es que haya un producto de funciones y que no tengan ni esta forma, porque aquí alguien me puede decir, mira, aquí hay un producto de funciones, aquí sí podría realizar integración por partes, se podría, pero lo que pasa es que aquí si miro derivadas, bueno, la derivada es un poco, la derivada sería fácil, la integral es un poco complicada, y aparte aquí sí costaría tratar de hacer este problema con u y con db. Entonces, generalmente si tienen esta forma, aunque hay un producto de funciones, mejor nos vamos por la sustitución trigonométrica. Entonces, generalmente con la integración por partes lo que vamos a ver es que tenemos un producto de un polinomio por un producto de cualquier otra función. Cristian, disculpe, ¿Sí? tengo una duda con ese ejercicio. Ajá. La U la saqué de X por E a la X. Sí. Entonces, X, no entendí, o sea, hay una multiplicación. Sí, aquí digamos, si uno hace u por db te da esta integral. Entonces la gracia es que, que la integral tiene que tener esta forma, u por db. Entonces si hago esto por esto me da esta integral. Sí es cierto. Por db, no, yo había notado mal, perdón. Gracias. Mire, ¿y por qué no agarró la u como x? Excelente idea. Eso voy a tratar de hacer eso. Hagamos que qué sucede si agarro la u como a la x, porque digamos también se puede hacer así. Pero lo que pasa es que aquí hay un pequeño consejo. Si se seleccionan u y v diferentes, la integral se puede complicar. La integración por partes se puede complicar. Entonces eso sí que bueno que lo estás poniendo, porque si en algún momento si se les está complicando la integral, entonces mejor escojan una diferente u y una diferente v. Entonces ahí está lo que me está recomendando, no sé si es Osman o Santiago quien habló. Es decir, Osman, excelente, entonces digamos, ¿por qué u? O sea, esto es válido, u es igual a e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x por dx. Y lo que puedo decir es que todo esto es de b. Esto es completamente válido. Y luego, digamos, la integral de x es x al cuadrado partido 2. Voy a poner esto como 0.5 por x al cuadrado. Entonces aquí, digamos, puedo decir una vaca, 0.5x al cuadrado por e a la x. Ahorita alguien me puede decir una objeción y decir, mire, esto es completamente diferente. Sí, pero ahora en vez de tener aquí e a la x por dx, lo que vamos a tener es una vaca menos x va detrás de usted. Y aquí está la razón por la que no seleccionamos esta, digamos, esto es correcto, pero x al cuadrado por e a la x es más difícil de integrar que x por e a la x. Aquí lo que tendría que decir es que ahora u es igual a x al cuadrado, db es igual a e a la x, aplico una integración por partes para ya quedarme solo con x, y luego tendría que hacer otra integración por partes. Entonces obviamente la selección de la u y la b es crítica. Entonces lo bonito es que aquí les tengo buenas noticias. Hay como que
una prioridad para las funciones que se derivan y se integran. Entonces, ¿cuáles funciones se derivan antes que otras? Entonces aquí tenemos una prioridad. Entonces, digamos, si tienen funciones inversas como seno inverso, tangente inverso, etc. Entonces estas son las primeras funciones que derivan. Entonces aquí tenemos una prioridad, derivan e integran. Luego, digamos, las que se derivarían después son las logarítmicas, como ln y bueno, otro logaritmo de cualquier base. Entonces luego vienen las que son como que algebraicas o funciones potencias. Las algebraicas son como x al cuadrado, x a la n, tal vez una función raíz o 1 partido 1 más x al cuadrado, todas las que tienen potencia. Entonces, y luego vendrían las trigonométricas. Ahí te lo estoy escribiendo un poco largo, seno, coseno, y bueno, con tangente ni siquiera nos metemos. Y de último, las exponenciales. Entonces, ¿qué significa con esto? Entonces, digamos, en este problema, bueno, y todo eso se conoce con el acrónimo DILATE. Entonces, ¿qué les dice esta regla de DILATE? Lo que les dice es que, bueno, si aquí tengo x por e a la x, esta x es una función algebraica y esta otra es una exponencial. Entonces lo que sucede es que entre una algebraica y una exponencial siempre derivo la que está a la izquierda, este acrónimo. Entonces esta la derivo y esta la integro. Entonces así es como se trabaja con esta prioridad. Si tenemos algo como x al cuadrado por logaritmo de x, entonces ahora lo que haríamos es que esta no es la que derivo, sino esta es la que integro porque el logaritmo está antes que x al cuadrado. Entonces esta de aquí es la que se deriva y esta es la que se integra. Entonces tenemos una prioridad bien bonita. Entonces ahí digamos, sí. ¿Pudiera dar otro ejemplo de una vaca menos sexy? Por supuesto. Ajá, es que no he logrado cachar muy bien eso. Por supuesto, ahorita vamos a continuar haciendo más problemas. Yo creo que este lo podemos hacer ya. Entonces, digamos, aquí es un poco más fácil saber cuál es la que se integra y cuál es la que se deriva. Yo desconozco por completo la integral del logaritmo de x, no sé cuál es. Lo único que sé es que sé que su derivada es 1 partido x. Entonces aquí lo que vamos a decir es que esta es la que integro. Entonces esta sería mi db y esta es la que derivo. Y ahí te van a ver por qué nos conviene derivar esta función. La derivada del logaritmo de x es 1 partido x. Entonces esto nos conviene muy bien, porque como voy a integrar un x al cuadrado, cuando multiplique b por du, me va a quedar un polinomio, y los polinomios los puedo integrar sin ningún problema. Entonces aquí tengo db, x al cuadrado por dx, entonces esta es la que integro. 1/3 por x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Una vaca. Ahorita voy a poner más como vaca 1, pero esto se mira más bonito, porque si pongo el x al cubo a la par del logaritmo del x, puede surgir la tentación de que combine eso como un logaritmo de x a la cuarta. Entonces tenemos esto, una vaca menos sexy va detrás de usted. Ya vieron qué bonito. Siempre la gracia de integración por partes es que la nueva integral, esa sí se puede integrar, es mucho más fácil de integrar. Entonces aquí puedo simplificar esta integral. La vamos a volver a escribir solo para que se mire más claro. Entonces escribo esto, luego saco esa fracción 1 partido 3
Y aquí lo que me queda es un x al cuadrado, la integral de x al cuadrado por dx. Entonces esto está excelente porque la integral de x al cuadrado es x al cubo partido 3. Y estos siempre son problemas que pueden revisar que la respuesta sea correcta utilizando la regla del producto para derivadas. Yo creo que ahorita no lo voy a hacer porque el tema de derivadas parece que no les está gustando mucho. Y aparte puede que pierdan un poco de tiempo tratando de hacer aquí esta regla del producto. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando deriven esta función les queda un tercio de x al cuadrado y en una de las reglas del producto tengo un tercio por x al cubo por 1 partido x. Entonces esos términos mágicamente desaparecen y la primera parte de la regla del producto esta nos da 3 por x al cuadrado partido 3 por logaritmo de x, que es exactamente esto. Entonces sí se puede comprobar que la integral de esta función es esta. Entonces ahorita lo que les pregunto es, bueno, ¿hay algún paso acá que les haya dado complicaciones o...? El x al cuadrado de la que se integró no lo utilizó, ¿verdad? Exacto, sí, porque digamos como la regla es u por db, entonces luego tengo u por b y luego tengo menos b por du. Entonces el db ya no se vuelve a utilizar, el único que se vuelve a utilizar es el u. Si tiene que utilizar u y la derivada de u y bueno, y la integral de db. Entonces, y buena observación, Osman, si no se tiene que usar el db para nada. Ok. Disculpa, solo para confirmar. Sí. Entonces, cuando sacas el básicamente lo que haces es una integración para volverlo su p normal. Sí, ajá, aquí, lo que estoy haciendo acá es que aquí estoy integrando. Okay. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy derivando. O sea, no es necesario que pongan el diferencial de x, pero lo bueno es de tener ese diferencial de x es que si uno lo mira acá, uno ya está mentalizado para integrar. Y si uno no lo mira acá, ahora aquí tengo que derivar y necesito este de x para que mi segunda integral tenga también este diferencial y ya me sugiera de que ahí lo que tengo que hacer es integración para terminar de resolver el problema. Entonces, continuemos con más de estos problemas. Este tema, si no lo termino el día de hoy, igual lo voy a continuar el martes. Prácticamente el laboratorio del miércoles va a ser de integración por partes. Tal vez en el día martes empiece a hablar un poco de fracciones parciales, pero es que ese es un tema sumamente extenso. Pero aquí hay algunas funciones un poquito capciosas, entonces en algún momento es necesario multiplicar por 1 para tener dos funciones. Entonces la función 1 es una función que existe. Es una función constante, no importa el valor de x, siempre el valor de y va a ser igual a 1. Entonces esto es crítico para poder integrar una función como esta, porque digamos, en esta no hay un logaritmo de x por e a la x o algo así. Entonces digamos, lo que va a pasar es que aquí tengo un logaritmo de x por 1. Entonces, digamos, 1 sigue siendo un polinomio. Entonces lo que va a pasar es que voy a tener que integrar 1 y voy a tener que derivar logaritmo de x. Entonces, generalmente en estos problemas donde no tienen otra función, lo que uno dice, bueno, voy a derivar esta función para poder integrarla. Entonces, esto es algo bien bonito. O sea, uno no se imagina que en algún momento uno tiene que derivar la función para encontrar su integral. Entonces, u es igual al logaritmo de x y luego du es igual a 1 partido x. Entonces la ventaja de tener la derivada del logaritmo es que en algún momento, si solo tengo polinomios, dividir por x me sigue dando un polinomio. Entonces ahora la clave aquí es cuál es db. Si no tenemos otra función,
db simplemente es igual a dx. Y el único cuidado que tengo que tener es, bueno, ¿cuál es la integral de x? La integral de 1 es x. Y aquí otra cosa como que pueden ver, como al final solo necesito una constante arbitraria para integral indefinida. Cuando estén haciendo este paso de integración no es necesario que pongan x más c. Si hacen eso, al final van a tener dos constantes, pueden reescribir el problema para que solo les quede una constante, pero lo mejor es simplemente poner la c ya en la última integral. Entonces eso solo es un pequeño detalle. Entonces, vaca 1. ¿Sí? Disculpa, es que no me ha quedado muy claro cuál es tu U y cuál es tu D. Bueno, aquí la única que es U es el logaritmo. ¿Y en el anterior cómo supiste cuál era cuál? Bueno, pues primero por la prioridad. Primero por la prioridad, porque digamos, aquí me pongo a pensar, ¿puedo integrar logaritmo de x? No. ¿Puedo derivarlo? Sí, entonces esta es la u. Entonces, como esta es la u, entonces la x al cuadrado es la que voy a tener que derivar. Sí, tienes razón, así sí tiene más sentido. Sí, es que lo que pasa es que ahorita uno tiene que familiarizarse con esta prioridad, digamos, y con esta estrategia, de cuál función derivo y cuál función integro. Entonces aquí tengo u por b, menos sexy va detrás de usted. X partido x por dx. Aquí en algún momento sí les permito escribir esto simplemente como dx, pero pongamos todos los pasos. ¿Sí? Solo esa fórmula es U, empieza con la U o con la V. Excelente pregunta, digamos, en realidad si uno quiere ser correcto, digamos, puede ser u por b o b por u. Afortunadamente este producto de funciones es conmutativo. Entonces no importa si yo puse primero la... No, lo único es que... La U, por ejemplo, pero Lo único es que sí aquí tendrías que poner paréntesis. Porque si solo pusieras logaritmo de x por x, eso parece como un logaritmo de x al cuadrado. Incluso para honrar tu procedimiento y porque si digamos lo estás siguiendo al pie de la letra, lo voy a escribir así como lo estás escribiendo. Y luego cuando reescriba esta integral ya lo escribo de esta forma que es un poco más clara. Logaritmo de x por x. Entonces así es como en realidad tendría que ser esto. Pero como esto cuesta leerlo un poco, entonces mejor puse el x enfrente del logaritmo. Entonces luego tengo que hacer x por logaritmo de x menos dx. Otra vez tengo que volver a integrar 1. Entonces luego lo que va a pasar es que esta integral es igual a x por logaritmo de x menos x más c. Una integral un poco complicada, pero igual, digamos, no es una función tan difícil como uno piensa. Perdón, Cristian. ¿Sí? ¿Por qué es x sobre x? Porque es b por du. Ajá. Entonces b es x. du es... Por du, sí. Ok, sí. Es que pensé que era dv, ok. Si no, dv no nos sirve mucho. Es b por du. Entonces aquí otra vez encontramos otra integral. Entonces aquí tenemos otra integral que es un poco rebuscada, que es la del tangente inverso. Y ahí sí se pone un poco complicado. Y esta la estoy haciendo porque ustedes en el formulario ya tienen la derivada de tangente inverso. Entonces digamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Esta es una función inversa. Y función inversa es siempre la primera que se deriva, incluso le gana en prioridad al logaritmo. Entonces lo que voy a... Igual no tengo otra función, entonces si no tengo otra función, voy a tener que derivar esta función y luego integrar la otra. Y esta es una integral que parece bien complicada, pero igual van a ver que con integración por partes se puede integrar. 1 dividido 1 más x al cuadrado.
Entonces, por dx. Entonces esto nos ayuda un montón. Entonces luego, digamos, como no tengo otra función, lo único que me queda decir es que db es igual a dx. Cuando integre dx me va a quedar x. Entonces aquí tengo algo bien interesante. U por b. Y aquí otra vez tenemos el mismo problema de que... Escribámoslo así, yo creo que así está bien. U por b menos b de u. X dividido 1 más x al cuadrado. Y aquí tengamos cuidado porque posiblemente si están viendo esta forma se les puede ocurrir hacer una sustitución trigonométrica, lo cual digamos es correcto. Pueden utilizar sustitución trigonométrica para encontrar esta integral, pero van a ver que en realidad tenemos una regla más fácil. Entonces ahí vieron, ya tenemos la integral de tangente inverso. Nos está quedando una integral complicada, pero que sí podemos integrar, a diferencia de este problema. En este problema sí no podíamos integrar de un solo. Entonces la gracia es que lo que nos queda pendiente es cómo integrar esto. Entonces, Disculpa, ¿sí? solo tengo una duda. ¿Cómo supiste que la inversa de tangente era 1 partido 1 más x? El formulario. Perdón, el que nos Sí. veía Samuel. Sí, el que... Bueno, no es el que está en el primer examen. Entonces la derivada de... Entonces por eso es que pude encontrar esa derivada tan fácil por el formulario. Entonces tenemos que integrar esta función. Entonces esta, ¿cómo la podemos integrar? La puedo reescribir como... dejémosla como 1 partido 1 más x al cuadrado. Pero ahorita lo que voy a hacer es solo voy a escribirlo un poco diferente. Entonces, digamos, ahorita ¿cuál técnica de integración se les ocurre? ¿Cuál? Pues sustitución, ¿no? ¿Y pues se puede qué? Hacer sustitución. Sí, esa es la idea, sí. Y la sustitución normal. ¿Por qué quiero hacer esto? La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Entonces lo que me va a pasar es que x por dx es du partido 2. Entonces aquí lo que voy a obtener es 1 partido u por du partido 2. Y luego solo nos tenemos que recordar de que hay una función que tiene exactamente esta derivada. Este es el logaritmo. 1/2 por el logaritmo de u. Y bueno, ahí está, como ya terminé de integrar ese problema, ahí sí voy a agregar la constante de integración. Y luego mi u es igual a 1 más x al cuadrado. Hay algunas personas que pueden integrar esta función sin necesidad de hacer la sustitución, porque dicen aquí tengo u y aquí tengo du partido 2. En algún momento lo pueden hacer así, pero es un poco riesgoso porque uno puede perder la contabilidad de los números por los que uno tiene que dividir o multiplicar. Entonces aquí ya tengo finalmente mi respuesta. Lo único que tengo que hacer es ponerle un signo negativo a este resultado. Entonces aquí finalmente obtengo que tangente inverso de x por dx es igual a, bueno, pues eso lo voy a poner mejor como x por tangente inverso de x. Se mira un poco más bonito. Menos 1/2 logaritmo de 1 más x al cuadrado menos c. Aunque aquí en realidad también pueden ponerle más c y eso es correcto. Aquí solo por mantener los signos. Entonces vieron, este es un problema bastante interesante. Y yo creo que ya no va a haber tiempo de hacer otro problema. O tal vez uno, pero ahorita solo quiero dejarles pensando con un tema bien interesante, porque en algún momento, digamos, dicen, bueno, como
como en varios problemas, en algún momento estamos haciendo un segundo y un tercer paso, nos puede pasar lo mismo con integración por partes. Bueno, de hecho sí. Entonces, digamos, en algún momento, solo para terminar aquí esta nota, y yo creo que ese método abreviado se los voy a presentar el martes. Entonces, en algunos problemas es necesario realizar integración por partes más de una vez. Ustedes van a ver ahorita a qué me refiero con esto. Y es algo tan sencillo como integrar esta función. X al cuadrado por e a la x. Ahora aquí alguien puede portarse astuto y decir, bueno, ya tengo la integral de e a la x. De x por e a la x. Entonces voy a usar ese resultado para encontrar la integral de x al cuadrado por e a la x. Pero aquí vamos a ver cuál es la gracia. Entonces la gracia es que entre una algebraica y una exponencial, la que se tiene que derivar es la algebraica o la función potencia. Y la que siempre se integra es la función exponencial. La función exponencial desafortunadamente siempre termina de último, es la que siempre se integra, nunca se deriva. Entonces aquí uno dice, bueno, voy a derivar x al cuadrado. La integral de x al cuadrado es igual a 2 por x. Y voy a integrar e a la x. Entonces aquí tengo una vaca. Y aquí se me queda bonito. X al cuadrado por e a la x menos sexy va detrás de usted. Entonces aquí tengo 2 por x por e a la x por dx. Entonces pareciera que estamos caminando en círculos y todo, pero aquí lo que sucede es que para esta otra también se tiene que volver a usar integración por partes. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta de mejor forma? Pongámosla aquí abajo, pongámosla al margen, pongámosla como menos 2 por x por e a la x por dx. Entonces ahora aquí tengo que hacer otra u, o sea, le puedo poner aquí u1, db1 o simplemente aquí utilizo u. Entonces ahora lo que estoy haciendo es derivar x. La derivada de x es 1. Y otra vez estoy volviendo a integrar esa función exponencial. Entonces aquí me queda e a la x. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer todo esto? Bueno, aquí tengo menos 2 u por b, x por e a la x menos la integral de b de u. Entonces vieron cuál es la gracia de esto. Ya después de realizar una segunda integración por partes, ya puedo integrar la función e a la x. Entonces resulta que esta integral x al cuadrado por e a la x por dx, y junto todas las piezas tengo x al cuadrado por e a la x menos todo esto, pero aquí precisamente tengo esto, menos 2 por x e a la x más 2 por e a la x por dx. Y aquí este problema se puede trabajar de varias formas. Se puede organizar de que primero encuentran esta integral y luego ya solo ponen la respuesta final en este resultado, o en todo caso aquí ponen otra vez la integración por partes adentro de esta frase, pero recuérdense que como hay un signo negativo ahí tienen que poner menos y un par de paréntesis un poco grandes. Entonces vieron, igual aunque estoy haciendo dos integraciones por partes, solo necesito una constante de integración, x al cuadrado por e a la x menos 2 por x e a la x más 2 por e a la x más una constante de integración. Entonces problemas como estos vamos a continuarlos el martes, pero lo bueno es que digamos ya se los estoy presentando a ustedes para que tengan presente que puede que necesiten dos integraciones por partes o más, pero la gracia es, digamos, ir haciendo este polinomio cada vez más pequeño hasta que finalmente lleguen a 1.
Gracias, Cristian. De nada, Osman. Te es un poco corta la clase. Creo que estamos un poco adelantados con los temas, pero eso nos va a servir para que, digamos, tengamos un corto bastante elaborado antes del parcial, para tener nuestra resolución de dudas. Eso nos funcionó un montón para el segundo parcial. Entonces,